Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí para ver las claves del partido entre el Almería y el Málaga. Ya sabéis que soy seguidor del Málaga. Hemos estado siguiendo al Málaga en el partido de Zaragoza. Hicimos un análisis de lo que serían las claves para que el Málaga pudiera pasar contra Las Palmas y acertamos bastantes cositas. Los jugadores más destacados de los que hablamos al final fueron los que llevaron el peso de la eliminatoria. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer un análisis de los puntos clave del Almería, ver dónde es más fuerte, ver dónde es más peligroso y acabaremos haciendo un análisis global de dónde el Almería puede hacer más daño al Málaga, cómo se puede contrarrestar y cómo el Málaga tiene que intentar hacer daño al Almería. Los partidos que hemos utilizado para hacer el análisis son el partido del Almería-Málaga, que acabó con un 3-2, donde el Málaga tiene que darle la vuelta a un 2-0 del Almería y acaba remontando un 3-2, bastante parecido a lo que pasó en el partido entre Almería y Castellón en la vuelta de las semifinales de playoff, y el partido de ida de la Almería-Castellón, es decir, los dos partidos de playoff del Almería-Castellón más el partido de Almería-Málaga, que es el partido entre los dos equipos más reciente. Como veis aquí en esta imagen os he puesto un previo de lo que va a ser. Ahora vamos a ver imágenes reales de partido, donde el Málaga tiene que saber encontrar la espalda de los extremos. El Almería viene a presionar con dos puntas más una línea de tres por detrás. Normalmente se queda un pivote más rezagado y los dos extremos saltan a presionar a los carrileros. Aquí lo importante va a ser el movimiento de los dos interiores. El Málaga normalmente en fase ofensiva que genera un 4-3-3 con un pivote que suele ser Izan Merino y dos interiores más móviles. Sí que ahí le da bastante variabilidad al Málaga, pero en este partido, ¿qué es lo que tendría que hacer el Málaga? Lateralizar con interiores, es decir, que Dani Lorenzo o Carlos Dotor caigan a banda para atacar ese espacio a la espalda de los extremos, y que David Larrubia y Joaquín, en el caso de que jueguen ellos dos, que fijen muy bien a los laterales, porque si no fijan bien a los laterales y se meten por dentro, que es algo que hacía muchas veces Cala, el lateral se siente muy libre para saltar. Entonces al final lo que tiene que buscar el Málaga es generar un 2 contra 1 lateral y pivote contra el extremo de la Almería, para acabar generando un total de un 3 contra 2, es decir, superar primero esa primera presión, que además el Málaga tiene bastante facilidad para jugar en corto y asociarse, sobre todo en las primeras fases de juego, y luego ya poder encarar con mucha más velocidad. Si tú a los carrileros les obligas a estar pendientes del extremo, ese interior que cae al meter a un media punta que se va a ir con Izan Merino, el pivote de ellos tiene que estar entre dos jugadores. Si la distancia que hay entre los dos jugadores, es decir, entre Dani Lorenzo y Carlos Dotor, es muy amplia, es imposible que se pueda defender. Ahí lo que puedes hacer es obligar a uno de los centrales de la Almería a salir de zona, que no son centrales que vayan muy bien saliendo de zona, son centrales que se sienten más bien cuando están replegados, están tranquilos, pero si tú a Rodrigo Eli le haces salir, volver, va a llegar tarde, es un central muy contundente y es muy probable que haga faltas que le puedan cargar de amarilla. Entonces, son centrales que no van a salir. Si tú obligas a ese pivote a estar de lado a lado lateralizando, te cargas a uno de sus mejores jugadores, lo más probable que haga al principio es que se quede con el que esté en su zona, y el jugador que lateraliza, ese Dani Lorenzo o ese Carlos Dotor, que cae a banda para generar el 3 contra 2, se quede muy libre, y a los dos laterales que son muy buenos de la Almería, Alex Muñoz el otro día hace un partidazo y es clave en la eliminatoria, lo que consigues es generarles dudas. Si te saltan con el interior, te van a dejar solo al extremo y ahí a la espalda, claro, picadita por arriba. Vemos aquí esta primera imagen del Almería-Castellón, ¿vale? Donde vemos claramente donde el que presiona es Miguel de la Fuente. Arribas, que está en esa posición de media punta, pero que muchas veces va a acabar yendo a presionar al segundo punta, con Morcillo, Lopi y el extremo del otro lado están en esa línea de tres, y como el pivote Zodic está por delante de la línea de centrales. Aquí, si os fijáis, Cala, que es el jugador que cae a banda, está libre, y el extremo el lateral, que sube con Alex Muñoz, está fijando a Alex Muñoz. ¿Cuál es el objetivo aquí? Oye, si este fuera, por ejemplo, Carlos Puga con Diego Murillo, que uno de los interiores acabe cayendo fuera, porque fijaos que aquí hay una superioridad numérica, que habría hasta un 4-2 o un 4-3, depende cómo lo queráis mirar, en ese carril, y superar a través de jugadas sencillitas, 1 o 2 pases, llegar a esa zona donde está marcada el círculo en blanco para poder encarar en carrera. Y aquí, en esa línea de 4 más el pivote, que es lo que tú estás superando con esa línea de presión, con ese jugar por fuera,
es muy difícil que ellos te puedan defender. ¿Por qué? Porque aquí al lateral, a Alex Muñoz, le crearías dudas entre ir con la Rubia o ir con Carlos Puga. Cuando estos jugadores que tiene el Málaga te encaran en carrera, o por el otro lado, Rafita y Joaquín, son jugadores muy peligrosos. Entonces es lo que tiene que buscar el Málaga. Aquí vamos a otra imagen también del Castellón-Almería. Fijaos que aquí esta es una jugada en la que el Castellón lanza el largo. Vemos otra vez esa presión del 3-1. Aquí faltaría a Rivas, que a lo mejor iba a saltar a ese segundo central, pero como hay un juego largo acaba metiéndose, porque en fase defensiva se acaban metiendo bastante en un 4-4-2, pero más o menos esa es la idea, ahí está la estructura de la que hablamos. Entonces, a través de juego asociativo, intentar atacar esa espalda de los extremos. Aquí ya hay imágenes reales de Almería-Málaga. Este es el partido de Liga entre Almería y Málaga. Fijaros aquí en esta jugada cómo, aun siendo el círculo de la banda derecha, que ahora hablamos de eso, en la banda izquierda donde está el balón, que lo tiene Rafita, fijaos que está central, Rafita y Joaquín con Chirino. Si tú ahí metes, fijaos que Carlos Dotor está haciendo el movimiento de lateralizar, si tú ahí metes a Carlos Dotor por fuera, tienes la salida de atrás con central para girar, Izan Merino fijando ahí a su media punta, que aquí era André Horta, y obligas a esa movilidad, es muy sencillo que ellos, la primera presión, se te adapten y vayan para allí. Ahora, objetivo, cuando no puedo superar, girar rápido, porque fijaros a la espalda de Mbarba, ¿qué es lo que hay? Aquí, ¿quién tiene que caer? El otro interior. Sí que es verdad que aquí el Málaga ya estaba con un 4-4-2 porque se mete Niño, pero bueno, si metes a Niño de media punta o a Chupé media punta, él es el jugador que tiene que lateralizar ahí en ese lado y el extremo fijando a laterales como hace aquí Joaquín Muñoz. Otra imagen más de esta presión alta del Castellón. Fijaos que aquí incluso parece una línea de 3 presionando la salida del Castellón. Y fijaos dónde está el circulito, ese jugador que cae a la espalda, que está siguiendo Lopi, creo que es, y como el extremo seguramente sea Cala el que viene a recibir. Aquí en esta jugada, ¿qué es lo suyo? Lo que comentaba antes, oye, me siguen, vienen a recibir, picamos a la espalda. Aquí el pivote del Castellón, el interior del Castellón, que creo que es Cala, rompe al espacio, porque es mucho de meterse dentro para romper, esto David La Rubia lo podría hacer perfectamente, y el lateral viene a recibir. Fijaos cómo Chirino está haciendo el movimiento, Alex Muñoz, de venir a seguir a su marca, y el pivote no está siguiendo esa ruptura. Si el Málaga sabe encontrar bien estos momentos de variar entre asocio en corto para que me sigan y de golpe en una giro, rompo y tiro al espacio para que ellos se piensen que vas a jugar sobre el corto y ese falso jugador o esa falsa línea de pase que haces para arrastrar no te siguen, te puedes encontrar en una situación muy cómoda. Sí que es verdad que a medida que el Almería se va metiendo en campo propio, que ahora veremos imágenes, el Almería es más compacto. Esto se da sobre todo cuando estás en salida de balón, cuando estás en tu campo. Por eso aquí el espacio se ve más reducido, pero cuando tú estás con balón en tu área o estás en el primer cuarto de campo, que hay mucho más espacio a la espalda, los centrales de la Almería sufren bastante más. Aquí, imagen con el Almería en su campo. Fijaos que meten este 4-4-2, que ya no es presión tan alta, pero como el objetivo es llegar ahí al lateral y generar ese 3-2. Fijaos aquí, ¿dónde está la línea de pase clara? Izan Merino. Dentro con Izan Merino. ¿Por qué? Porque ellos ya te están igualando para esas rupturas del interior que cae el espacio. Cuando tú aquí le generas estas dudas entre el interior que rompe y jugar con el pivote, oye, que me están siguiendo a mis interiores, juego con pivote. Que el punta de ellos, que es Arribas, se mete con Izan Merino, tengo fácil al central contrario para jugar. Y sobre todo el Málaga tiene que ser muy paciente, pero con mucho ritmo. Es decir, llevar el balón de lado a lado, pero a una velocidad de locos. O sea, el Málaga, el problema que está teniendo estas últimas semanas, que lo estamos viendo, es que rota muy bien, pero lo hace muy lento. Esto lo que permite a los rivales es estar encima de presión de ellos. Cuando tú tienes una rotación muy lenta y el rival te bascula bien, no le generas cansancio y al final está cómodo. Lo que le tienes que generar es incomodidad. Aquí, si viene el extremo a recibir, rompe el interior, el lateral te recibe, está bastante libre. Oye, vamos a intentar. No es tirar sí o sí al interior porque te ha tirado el desmarque de ruptura. Es juego dentro, giro, llego al otro lado, a ver qué es lo que me hace la Almería, a ver si me llega, vuelvo a romper al espacio y en alguna al final te acabarán no siguiendo
o no llegarán bien a esas basculaciones y el extremo que te recibe con espacio para encarar. Y al final el Málaga lo que tiene que buscar es eso, porque si no el Almería es un equipo muy compacto. Y aquí vemos otra jugada, cuando el Almería no consigue reponerse, aquí al final fijaos que es el final de la primera parte, cuando el Almería se rompe un poquito más, los extremos son jugadores de bastante talento, son jugadores muy ofensivos, pero que a nivel defensivo llega un momento del partido que les cuesta participar. En Barba, no sé si llegará, porque el otro día se fue mal del tobillo Leo Baptistao, que es un jugador que ya le empieza a costar. Sí que Morcillo es un jugador bastante más trabajador en ese sentido, pero cuando tú superas esa línea del extremo con el lateral, tu extremo y el interior, fijaos que se da esta situación del 3-2 o el 3-1 fuera. Entonces aquí el Málaga tiene que ser muy vertical. Uno fijando, otro rompiendo y otro metiéndose dentro, generando al central poderlo fijar y generándole dudas al lateral entre saltar o no saltar. Con todo el espacio que hay, tienes que poder superar con bastante facilidad y llegar a 3/4 de campo, a llegar a frontal de área para poder finalizar, poder acabar con un centro lateral. Estas son las claves para poder salir de esa presión alta que te hace el Almería. Vemos aquí al final, ¿no? Cuando tú ya has conseguido superar, ¿qué te queda? Defender área. ¿Cómo defiende el área el Almería? Con muchísima gente. Al final, excepto sus dos puntas que suelen quedar más descolgados, uno de los dos puntas y arribas. ¿Por qué? El jugador que te la baja, que te la peina, y el jugador que corre y como la coja arribas en carrera, pues reza todo lo que quieras, porque lo más probable es que esa jugada acabe en finalización. Ya no te digo en gol, porque pues tenemos a Alfonso Herrero, pero lo más probable es que la jugada acabe entre los 3 palos. Entonces es muy importante todo lo que vamos a comentar aquí en esta estructura. Fijaros que aquí Izan Merino está libre y está un poquito separado, estaría dentro de este 1-4-3. Izan Merino tiene que estar por delante ayudando a centrales, uno de los dos centrales estaría con el punto de referencia. Izan Merino con ese media puntita que queda más descargado, sobre todo para transiciones defensivas, entonces sí que podría estar en el juego ofensivo, pero es muy importante que meta ahí la ayuda, y uno de los centrales libres. ¿Por qué? Roban, quieren salir a la contra, tienes un jugador siempre libre, dos jugadores con marca y vas a tener una superioridad. Si el Almería te hace una contra en igualdad o en inferioridad, estás muerto, ¿vale? Luego veremos las transiciones, que son muy importantes también para el Almería. Aquí, lo que veíamos en las jugadas de antes, ¿vale? Si os acordáis un poquito de las jugadas donde hemos visto que la Almería ya estaba más en campo propio, los laterales estaban muy abiertos y los extremos se metían por dentro. Esto lo hacía el Castellón y lo hacía incluso el Málaga contra el Almería también. Lo importante aquí es que haya mucho cambio de posición, que ahí veis las flechitas, entre el extremo y el interior de turno. ¿Por qué? Porque si aquí el extremo hace un cambio de posición, se coloca en esa posición de pivote y rompe el pivote del interior, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a la banda izquierda. Si Joaquín viene más a recibir y el que rompe es Dani Lorenzo, ahí lo que creas dudas es al central, ¿le sigo o no le sigo? El pivote, ¿sigo al que me rompe o no sigo al que me rompe? Cuando tú generas esas dudas, las dudas en el fútbol generan espacios. Entonces, al final, aquí, lo mismo, generas dudas, el jugador que se te queda libre, juegas. Que no, Izan Merino siempre está para poder equilibrar y poder jugar. Al final es muy difícil que el mediapunta o el punta que se quede de referencia esté tapando a Izan Merino todo el rato. Entonces lo más probable es que Izan Merino me ubico de manera que pueda recibir un pase y poder ser yo el jugador que gire, pero de reojillo voy mirando dónde tengo mi marca, porque en caso de pérdida, tac, voy rápido a la defensa de ese jugador para evitar posibles contras peligrosas. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Generar un movimiento ahí que en principio tienes una inferioridad, porque fijaos que si todo se da como tendría que ser, sería un 4-3, lateral y central, extremo y pivote contra tu lateral, tu extremo y tu interior, pero lo más probable es que los extremos desaparezcan de la ecuación. Si tú aquí quitas a Leo Baptistao y a Barba, que habrá momentos de partido en los que te van a decir, oye, defiende tú, que yo estoy aquí para atacar. Ese momento es en el que el Málaga tiene que saber ser agresivo. Cuando, por ejemplo, Doctor ocupa área y David Larrubia se mete un poquito más dentro, aquí hay que ver, oye, ¿siguen a Doctor al espacio? Pues no le siguen al espacio. Oye, que le siguen y Larrubia cuando viene aquí a meterse dentro se queda libre. Juegas a Larrubia en frontal de área, lo mismo con Joaquín, son jugadores que tienen muy buen disparo y que finalicen.
que finalicen. No es para recibir e intentar regatear, que eso es uno de los errores que comete el Málaga. Reciben aquí sus extremos y quieren regatear, quieren hacer la fintita y luego disparar. No, es tac, control y finalizo. Si se consigue hacer esto, el Almería sufre bastante cuando disparan desde frontal de área. Vale, fijaos aquí que en esta jugada, sí que es verdad que es una jugada un poquito más caótica, porque el Málaga creo que viene de robar, hace una transición rápida y acaba finalizando, pero fijaros aquí como se parece bastante a la estructura de la que estábamos hablando. Faltarían sobre todo el lateral derecho y Zammerino por esa zona, pero fijaros, es un equipo bastante compacto en frontal de área, dos jugadores que serían Joaquín y La Rubia en esa intermedia, y faltarían aquí los dos extremos. Ya digo que esta jugada, sobre todo lo importante es para recalcar que Andrés Fernández sufre en balones desde fuera. Ahí es donde el Málaga tiene que llegar a esta situación y finalizar. O sea, esta imagen es más para entrar en la idea de llegar y finalizar que en otra cosa. Aquí, otra jugada en la que, oye, chute lejano, no es, al final no estás dentro de área, acabas de entrar del recorte, chute lejano que acaba siendo gol. Andrés Fernández sufre en estas jugadas. Al final le cuesta ya más reaccionar a este tipo de imprevistos o jugada que no ve bien, porque al final aquí el balón, si no recuerdo mal, pasa cerca de Rodrigo Eli, que casi la toca. Ahí es donde hay que hacer daño. Fijaos que en Barba está en ese trabajo defensivo, pero está más posicional, ayudando y otra cosa, que no en ese trabajo intenso con el lateral. Aquí es donde el Málaga tiene que hacer daño. Y sobre todo, donde está el árbitro. Si está Niño, puedes dejarla atrás, y ese atrás es de primeras, como sea, a acabar. Puedes sacar un penalti si da en la mano, puedes sacar un córner, puede ser gol. Y lo peor de todo que puede pasar es que el balón se vaya a la quinta gradería, nos reubicamos y presionamos salida de balón de la Almería. Vamos a una de las partes que más me preocupan de la Almería, que es las transiciones ofensivas. Tirando un poquito para atrás y siendo un poquito oportunistas, si el Málaga, el partido de Liga, que van 2-2, defiende bien las transiciones de la Almería, el Málaga hubiera sumado un punto, el Almería hubiera perdido 2 puntos y posiblemente el Almería se hubiera quedado fuera de playoff y el Málaga hubiera llegado más vivo que nunca a esa lucha final del ascenso directo, y si no, hubiera pasado como tercero, porque el Almería le resta esos 2 puntos y hubiera estado ahí con el Burgos en los 72, 73 puntos para poderse clasificar al playoff. Ganan esos 3 puntos, el Málaga no puntúa, y eso para mí es una de las claves determinantes de lo que puede ser esta final de playoff. Ese gol de Leo Baptistao que le da la victoria al Almería. Fijaros aquí, las imágenes están izquierda primero, derecha segunda, abajo izquierda tercera y abajo derecha cuarta, ¿vale? El Almería está atacando por el lado izquierdo con su extremo, roba Chirino, Chirino inicia la carrera, hay aquí una dejada con Arribas, creo que es, que la vuelve a dejar a Chirino. Chirino llega en conducción a medio campo y luego Chirino acaba llegando al frontal de área. Es verdad que esta jugada no acaba en gol, pero lo más probable es que la Almería te busque este tipo de situaciones muchísimas veces. Robo, juego con uno de mis referencias y a correr. Y aquí el Málaga sufre bastante. Sí que es verdad que con Javi Montero esto lo tiene mejor cubierto, con Einar Galilea sufre muchísimo a la espalda, pero con Diego Murillo y Javi Montero tiene algo más cubierto esta posición, pero sí que es verdad que mejor no tener que ir en carrera con Arribas y en Barba, porque lo más probable es que te acaben ganando la carrera, y aquí es Chirino el que lleva el balón en conducción, que es un lateral, que es muy buen jugador, pero no es un jugador que esté acostumbrado a este tipo de jugadas. Si esta jugada te la coge Arribas o te la coge en Barba, pues seguramente te acabe vacunando. Fijaros, 1-0 del Almería Málaga. Diego Murillo sale con Miguel de la Fuente, fijaos que siempre tiene esa referencia, y en Barba ataca la espalda. El Málaga, cuando pasa en este tipo de situaciones, replegadito al extremo más cercano, que si hay una línea de pase, siempre por delante mío, nunca a la espalda. Aquí Carlos Puga está pegado en Barba, y en Barba va a coger y te va a vacunar. Es que es donde son increíblemente buenos, entonces no puedes dejar que ahí te hagan daño. Lo primero de todo es que De la Fuente no pueda prolongar el balón y que no haya esa opción de atacar la espalda, y segundo es que los jugadores retrasados aún tiren más para atrás la línea. ¿Por qué? Porque mejor que me reciba de frente que no tenerle que correr la carrera. Esta jugada juegan con De la Fuente la deja en Barba, y en Barba acaba metiendo un señor golazo contra el Málaga. Al final son jugadores con muchísimo talento que si les dejas que te finalicen, el otro día el Castellón también lo vio con Embarba en el minuto 45, si no recuerdo mal,
jugada de transición a la espalda, te la meto por la escuadra y venga, para casa que quiero subir a primera. Entonces, si el Málaga no quiere condicionarse la eliminatoria en este tipo de jugadas, va a tener que ser muy consciente de que cuando el central vaya con el punta, el resto de la línea 5 metritos más atrás de lo normal, y Alfonso Herrero sobre todo ahí muy adelantado, porque así obligas a que el balón sea aún más largo, que tengan que ser muy precisos y que si se le queda un poquito largo, Alfonso Herrera pueda salir y jugar fácil. Aquí fijaros que, por ejemplo, en el lado izquierdo de Miguel de la Fuente, donde está Rafita, si ese extremo recibe a pie, no te genera ningún problema. Tú ya, obviamente, te reorganizas, vas sobre esa presión y ya está. Ahora, si te van en barba a donde está el circulito blanco y te empiezan a atacar esa espalda, estás roto. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones. Aquí, otra jugada. Esta es lo que os digo, del Almería-Castellón. Aquí, recibe en barba, la espalda. En esta situación, fijaos cómo Miguel de la Fuente está ahí fijando a sus centrales. Oye, una línea de 4. Salta el lateral con el extremo. El número 3 del Castellón mucho más cerquita de ese circulito. El otro central también cerquita. Y el lateral con el punta. El extremo contrario, a día de hoy, en esta jugada, no te preocupa. El extremo contrario no es ninguna preocupación, no es una amenaza real. Incluso Miguel de la Fuente en este cambio también es una jugada que no es preocupante. Aquí mejor una faltita y que no se te vayan, que no, en barba. Consigue superar esta jugada, encara, se gira y gol. Pues aquí es donde el Almería es muy peligroso. Y aquí vemos otra jugada también en 4, igual que en el otro momento, donde en la primera jugada, el jugador que tiene es el que está en el semicírculo tirando para la derecha, va a intentar un pase interior. En la segunda imagen vemos cómo cortan esa jugada, rápido recibe arriba, te encaran con los 3 de arriba, centrito, 1-1 y vámonos a Almería, que en Castellón está todo el pescado vendido. Tú no puedes pretender que el Almería, que es un equipo que te hace mucho daño cuando te corre a la espalda, de los 4 goles que te mete en la eliminatoria, 2 sean atacándote la espalda en jugadas de transición o jugadas verticales a la espalda de los extremos. Si sabes que son los mejores en eso, tienes que hacer que no pase eso durante el partido. Fijaos que tiene la de Chirino, tiene la del gol de en barba que hemos visto antes, y esta que es la del gol de Arribas, que es el centro lateral, y Arribas acaba metiendo. Fijaos que tampoco nadie sigue a Arribas en esa entrada de segunda línea. Entonces, aquí es donde hay que tener peligro, porque seguramente el Almería te va a meter en la eliminatoria contra el Málaga. Lo más probable es que 1 o 2 goles acaben metiendo esta situación. Entonces, hay que reducir el máximo el número de ocasiones que puedan tener, porque si en vez de meterte 2 te meten 1, estás muy bien. Y si consigues que no te metan ningún gol en esas transiciones a la espalda, fijaos que aquí, de lo que hemos visto, en los 3 partidos que hemos visto, Málaga-Almería, gol de Embarba a la espalda. Almería-Castellón, gol de Embarba, que es el que hemos visto antes. Castellón-Almería, que es el que estamos viendo ahora, gol de Arribas en transición. Es uno de los mayores hándicaps que tiene el Almería a la hora de afrontar cualquier tipo de partido. Por lo contrario, cuando tiene el balón en campo propio, no es un equipo que se dedique a tener un juego muy asociativo, superar con conducciones o superar con tercer hombre, llegar, poner centros. No, es un equipo que es vertical. Aquí al final, lo que veis en la imagen esta, yo generaría 2 subbloques, ese 4-4-2 para ir a presionar, porque cuando se les presiona alto sufren bastante, y luego ese subbloque de la línea de 4 con sus 4 atacantes, sabiendo que en muchos momentos Arribas o Miguel de la Fuente va a venir a recibir y va a ser un 1-3 para los 2 equipos y te la tienes que jugar. Es una de las claves en la que tienes que sacar ventaja, porque si sacas ventaja de esto vas a ser muy peligroso. Fijaos aquí lo de las flechitas, una flechita sigue para arriba, 3 para atrás. ¿Qué es lo que significa? Que si un jugador viene a recibir, su marca le sigue y el resto muy por detrás. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, porque si ese jugador se consigue girar, te consigue encarar, oye, mi línea está por detrás, yo te voy a poder reducir, temporizo a que lleguen las ayudas y como mucho me encontraré en mi propia área, pero tú perderás esa ventaja. Si yo estoy adelantado, me superas y me corres a la espalda, se acabó. El Almería ahí es de lo mejor que hay, con lo cual no puedes dejar que esto pase durante el partido. Fijaos en esta jugada cómo el balón está yendo de Embarba a Alex Muñoz.
ese pase atrás, aquí es donde tiene que presionar mucho el Málaga. ¿Que recibe Alex Muñoz? Oye, Carlos Puga encima de él, fijaros lo atrasada que está la línea defensiva para que si alguien rompe a la espalda no te puedan ganar la espalda, esta jugada está bastante bien. Hay un pase atrás a Alex Muñoz, aquí, oye, la rubia empieza a presionar, los dos puntas vamos a presionar a los dos centrales y emparejamos con el doble pivote, con Dani Lorenzo y Izan Merino, con Lopi y Zodic o los dos que jueguen de cada equipo. Emparejas ahí, que ellos no se sientan cómodos, que tengan que lanzar forzados, si ya lanzan forzados ya estás generando una ventaja. Y si además el equipo está bien separado, por mucho que el jugador Miguel de la Fuente, que es de los mejores que tienen en ese sentido, o Leo Baptistao, que también domina bastante esa parte del juego, por mucho que te ganen la jugada, tú estás bien replegadito. Sí que vas a generar dos subbloques muy grandes en el que corres un riesgo, pero tú tienes que obligar a que la Almería se sienta todo el rato que no puede encontrar espacios a la espalda, se sienta presionado y tenga esa sensación de impotencia de, oye, no estoy consiguiendo entrar en el partido, y tú generes todo el rato errores. Y eso al nivel mental es muy importante. Aquí vemos otra jugada, esta es una jugada que lanzan en largo, pero aquí la estructura de la Almería se ve muy bien, ese doble pivote con los dos centrales, Alex Muñoz y Chirino por fuera, y la línea de 4, que esto es lo que os comentaba, ¿vale? Fijaros que aquí el extremo izquierdo es el que ha venido un poquito a recibir y la línea de 3. Aquí mi lateral va con el extremo y el resto de la línea, oye, 2 metritos por detrás. 2 metritos por detrás, ¿por qué? Porque si mi lateral no gana el duelo con el extremo y se me consigue girar, si yo estoy emparejado con él, no tengo ningún tipo de ventaja. Ahora, si yo tengo 2 metros de ventaja con él, ya le he ganado 2 metros a la hora de iniciar la carrera. ¿Que me quiere venir a recibir a pie? Mantengo y temporizo para la llegada. ¿Que me rompe el espacio? Tengo 2 metros. Tengo 2 metros con él, que me va a generar una ventaja por si el jugador rival es más rápido que yo, que te diría que excepto Miguel de la Fuente, que no es lento, el resto son más rápidos, con lo cual siempre generando esa ventaja. Y aquí yendo a emparejar, siempre a presionar, y si hay un pase de central a Andrés Fernández, voy a presionar. El otro día el delantero del Castellón, Cámara, iba a muerte cada vez que Andrés Fernández tenía que ir a por un balón y todo el rato le obligaba a controlar y lanzar, no le daba tiempo a pensar, porque Andrés Fernández no es un jugador que destaque en eso. Si tú aquí le tienes todo igualado, Andrés Fernández se pone nervioso, sobre todo creo que es diestro si no recuerdo mal, le obligas a lanzar con izquierda, tú vas a estar aquí, lo que hablábamos, generando errores. Y al final, en un partido de playoff o cualquier partido, pero sobre todo en playoff, donde las emociones están muy a flor de piel, si no te encuentras cómodo, puedes hacer mucho daño. Y más sabiendo que el primer partido es en tu casa, luego ya veremos pues cómo Rubi puede reubicar todo esto, pero de momento sobre este papel habría que intentar esto para que la Almería los primeros 45 minutos durante el primer partido de la ida no sepa por dónde vienen las hostias. Y una vez te consigues superar, es un equipo que acumula muchísima gente en área, ¿vale? Genera esos dos subbloques, sus dos centrales se quedan atrás, laterales se meten arriba, los dos puntas se meten en zona de área y extremos también muchas veces se meten dentro del área porque tiene extremos rematadores. En Barba sería el extremo más puro, pero Leo Baptistao al final durante mucho tiempo de su carrera ha sido un delantero rematador, con lo cual al final cuando tú metes Leo Baptistao y Miguel de la Fuente más Arribas por dentro, que Arribas también ha sido también una especie de extremo durante mucho tiempo, es un equipo que te va a hacer muchísimo daño. Entonces aquí sobre todo importante estar bien replegadito, tener bien las marcas fijadas, que el Málaga muchas veces dentro de área deja la marca y voy a robar contra un equipo que de cada 5 te remata 6. Marquitas, contacto con mi marca, que nunca esté solo y que si remata me remate con mucha dificultad, porque además Alfonso Herrero tampoco es un portero que destaque por su salida por arriba y que domine, es más gato, es más de reaccionar. Entonces cuanto más difícil sea el remate del delantero, peor va a ser el remate y más fácil para Alfonso Herrero poder reaccionar. Si tú dejas que te hundan, que te empiecen a meter centros y tienen gente libre, el Málaga aquí va a sufrir mucho. Fijaos aquí, esta es la jugada del 2-2, ¿vale? Fijaos que Einar sí que tiene la marca, justo, casualidades de la vida, el que no tiene la marca, que es Rafita, que es el que más sufre en este tipo de jugadas, gol de Leo Baptistao, y esto es lo que hablábamos. Si el Málaga esta jugada la defiende bien, no sabemos qué hubiera pasado, porque igual luego te meten el gol de otra manera, pero seguramente estaríamos hablando de un playoff totalmente diferente al que hemos vivido, porque la Almería es que igual no se hubiera clasificado. O sea, es que el playoff ha estado tan justo que igual esta jugada
ha sido uno de los determinantes para que el Almería haya pasado como tercero y no como quinto o sexto. Entonces, es muy importante tener cuidado con este tipo de jugadas. Además, esto viene de una transición, de un ataque a la espalda. El Málaga, partido minuto 90, se veía bien y se veía metiendo el 3-2. Te superan, te meten el baloncito a la espalda y para casa, que ya está todo hecho. Y aquí otra jugada donde lo que hablamos es un equipo que te marca mucha gente en área. Fijaros aquí, Alex Muñoz libre, Zodi, que creo que es el 24, libre, Arribas, que recibe dentro del área, libre. Esto no puede pasar en la puta vida. O sea, por favor. Balón fuera, salta el lateral, salta el extremo, mis 3 pivotes se me meten dentro, porque al final juegas con 3 pivotes, tus 2 pivotes más en media punta, se te mete dentro, dejas a Chupa de arriba, que es como defiende el Málaga, marquitas individuales, centrales emparejados con su marca. Si alguien tiene que estar libre, que sea Joaquín Muñoz y que ayude a Carlos Puga, o la Rubia, que ayuda a Rafita, que no son jugadores extremadamente altos, pues 2 para 1 para poder defender ese tipo de jugadas. Y si un tío tiene el balón en frontal de área, inmediatamente hay que estar encima de él, porque si no, el Almería es un equipo que te va a vacunar en este tipo de jugadas. Es decir, a nivel defensivo es un equipo muy compacto y a nivel ofensivo es un equipo que es muy agresivo. Aquí, para acabar el vídeo, he hecho un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y vemos un poquito el esquema de lo que sería el Almería. Debilidades, ¿qué es lo que hemos visto? La presión alta. En esa presión alta que te genera, donde hemos visto que se puede superar con relativa facilidad generando lateralizaciones del interior para generar superioridades por fuera y así a sus pivotes llevarlos bastante locos. Genera 2 subbloques, tanto en ataque como en defensa, es un equipo que se parte bastante. Entonces, si tú generas ser en el bloque principal de los 2 subbloques, consigues ser superior a ellos en salida de balón, generar esa superioridad por fuera y atacar el segundo bloque, que es la línea de 4 más pivote. Y en defensa igual, en lo que sería la salida de presión de ellos, esos 2 subbloques que acabamos de hablar, ser mejor que ellos y que no te puedan lanzar con comodidad o que no te superen con comodidad para el subbloque de atrás, que es donde ellos son mejores, que apenas tenga participación, y si te superan, mantenerte como un bloque compacto. Ahí es donde es más débil o donde tendría las debilidades el Almería. Amenazas, pues lo que hemos visto, individualidades, son muy buenos individualmente. Si nos ponemos a decir nombres, seguramente cada uno de los jugadores o el 80%, 90% de la plantilla del 11 titular de la Almería podría ser titular en primera división. Y las transiciones ofensivas, ataques a la espalda, todo lo que sea correr para atrás es una de las mayores amenazas de la Almería. Hemos visto 3 partidos, 3 goles de ese estilo, entonces hay que tener mucho cuidado. Fortalezas, pues es un bloque muy fuerte y que encaja bastante poco. Dentro de que es un equipo que se parte bastante y que durante muchos momentos del partido parece que los atacantes están por un lado y los defensas están por el otro, tiene un bloque muy fuerte y compacto dentro de lo que es cuando se meten en campo propio, que meten ese 4-4-2. Incluso si los 2 extremos en ese 4-2, es un equipo que defiende muy bien. ¿Por qué? Porque te deja superar por fuera y los centrales que tienen son muy buenos en defensa de centros laterales. Y luego en oportunidades, lo que hablamos. Tiros lejanos, porque ahí es donde puedes hacer daño, porque si metes centros es una de sus fortalezas. Y el ataque organizado, donde tienes una oportunidad para hacer daño, en ese tener el balón, mover de lado a lado, girar con velocidad e intentar llegar a zonas de finalización de 3/4 y buscar el tiro lejano. Hasta aquí este análisis de lo que sería el Almería-Málaga. Hemos visto todo lo que podría ser este partido, como si fuéramos unos analistas del Funes Buque, y a partir de ahora, 24 horas para que empiece la final del playoff. Vamos a ver mañana qué cosas de las que estamos aquí se cumplen, y si puedo y tengo tiempo haré un vídeo de ese primer partido y viendo cómo puede afectar al segundo partido y viendo qué cositas hemos acertado. Así que nada, estar pendientes, dejar en los comentarios qué cositas os ha parecido que se van a dar, qué cositas igual penséis diferentes, y darle un like sobre todo, así pues más gente puede llegarle este vídeo. Adiós.